Ok, vamos a comenzar ahora con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder estar aquí estudiando tu palabra. Abre nuestras mentes y ilumine nuestros corazones para que crezcamos en la fe y crezcamos en agradecimiento por todo lo que has hecho. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Estamos en la lección 2 de nuestra clase, la palabra crece multiplicando discípulos. Como ayer, vamos a empezar con saludos. Entonces, si es su primera vez como Emanuel, le voy a pedir que se presente a la clase con nombre y ubicación. Entonces, vamos a comenzar con Emanuel. Sí, pues buenas noches a todos. Soy Emanuel. Estoy en México, Guanajuato. Y es un placer estar con ustedes para aprender sobre la palabra de Dios. Bien, gracias Emanuel. Seguimos con Andrés. Bien, buenas noches, Andrés, desde Filadelfia, Paraguay. Un saludo para todos. Bien, muy bien. Javier, buenas noches. Si quisiera saludar al grupo. Perdón, tenía apagado el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bendiciones desde México y pues listos y preparados, Andrew. Muy bien, Javier. ¿Y Kevin? Saludos a todos, Kevin desde Puerto Rico. Un placer estar aquí. Muy bien. Y Pastor Larry. Muy buenas noches, saludos, bendiciones a todos. Muy bien. Entonces es un gusto estar aquí con ustedes para la lección 2. Para repasar el bosquejo rápidamente, tenemos un bosquejo de 2 partes, ¿verdad? El qué y después cómo. Entonces estamos todavía en la primera parte, 3 lecciones de qué. Estamos estableciendo y para todos nosotros es reestablecer lo que es el fundamento del evangelismo. Entonces establecer qué va a ser el mensaje del mensajero de Jesucristo. Entonces estamos hablando de eso. En la segunda parte de la clase, en lecciones 4 y 5, 6 y 7, vamos a hablar del cómo, de nuestro método, de nuestras estrategias, de cómo evangelizar, cómo multiplicar discípulos. Pero para empezar, estamos hablando del qué. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en la pregunta de la depravidad total. Es una palabra un poco difícil para mi lengua gringa, pero ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Depravación. Depravación, mejor dicho. Ok, depravación total. Gracias. Ok, depravación. Entonces, estamos hablando de este concepto hoy. Y hay algo que yo encontré no hace mucho tiempo en un sitio de internet que se llama muy interesante, que tiene como lo de filosofía y ciencia de todo el mundo. Muyinteresante.com se llama. Y encontré algo un artículo que dice, somos naturalmente buenos. Y lo que tienen ahí en su pantalla es lo que viene es parte, no es todo lo que tienen. Hablan de San Agustín y muchas cosas aquí, muchos filósofos de la historia, pero eso es lo que dice, es más o menos el artículo. Entonces, tengo partes ahí. Somos naturalmente buenos. Ahora un estudio reciente y publicado en Nature recopiló información sobre la naturaleza humana y no bajo un marco filosófico, sino a través de la ciencia. De esta forma se puede inferir que nuestras decisiones, a primera instancia, son para un bien común. Entonces, eso es la conclusión y el estudio, según lo que dice en muyinteresante.com, viene de unas de las universidades más famosas, más prestigiosas del mundo, como una universidad que se llama Harvard y otro que se llama Yale, que son unos de los más famosos.
pero vamos a ver, más importantemente, vamos a ver lo que dice la Biblia o lo que dice Dios sobre la misma pregunta. La misma pregunta que es el título de muyinteresante.com y fue el propósito de este estudio. ¿Somos naturalmente buenos? Es la pregunta. Entonces, ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. Y vamos a ver que no, como ustedes saben, que no va a decir exactamente lo que dice muyinteresante.com y no lo que dice un estudio que hicieron unas personas de ciencia. Bueno, pero antes de seguir adelante, Narda todavía no tiene audio. Ok, vamos a saludar a Narda cuando se conecta completamente. Entonces vamos a contar y espero que tengan la Biblia en la mano hoy, porque vamos a estar en muchas partes. No voy a poner todos aquí en la pantalla. De hecho, vamos a usar las Biblias que tenemos. Si no tienen, está bien, podemos leerlos a ustedes también. Pero antes de seguir adelante, vamos a saludar a Narda. Narda, buenas noches, bienvenida a la clase. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Estamos hablando de la pregunta, ¿somos naturalmente buenos? Y ahí y de hecho, para esta pregunta, esa es una pregunta yo tengo aquí también, estaba pensando, esos son los pasajes que teníamos en la clase. Yo estaba escribiendo como hay muchísimos más pasajes, versículos en la Biblia que hablan de la misma pregunta. Entonces, eso es una pequeña fracción de todo lo que dice la Biblia sobre esta pregunta. ¿Somos naturalmente buenos? Entonces, tal vez lo hacemos así. Entonces, ¿Andrés tiene una Biblia ahí? Sí, dice que sí. Ok. ¿Y Larry tiene una Biblia? Sí, lo tengo, pastor. Ok, Darla también. Javier, Daisy, no le saludé antes. Buenas noches, bienvenida. ¿Está bien? ¿Sí? Hola, pastor, buenas noches. Muy bien, qué gusto verla. Bienvenida. Gracias. Ok, ¿y Emanuel también tiene una Biblia? Sí, pastor, aquí la tengo. Ok, ¿y Javier tiene una Biblia? Ok, muy bien. Si todos tienen una Biblia, entonces lo que vamos a hacer, si está bien, es voy a designar un libro de la Biblia para cada persona. Entonces, Javier y Daisy, si ustedes pueden buscar Efesios, empezando con Efesios 2:1. Sí. Narda, le vamos a dar todo lo de 1 y 2 Corintios, empezando con 1 de Corintios 2:14. Andrés, ¿nos puede buscar, por favor, lo de Romanos? Romanos 8:7, Romanos 6:17. Kevin también tiene una Biblia, ¿también? Sí, tengo una. Ok, muy bien. Entonces, Kevin nos puede ayudar con 1 de Pedro 2:9. Ok. Ok. Y Narda, Sí, pastor. 1 de Juan 3:10. Sí. Ok. Y déjeme ver si es todo. Bueno, perdón, Pastor Larry, no tengo nada más para usted, pero le toca en la próxima. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces con Efesios. Y creo que tiene Efesios. ¿Quién tiene? Andrés tiene Efesios, ¿verdad? No, Javier. Romanos. Javier. Javier tiene Efesios. Ok, muy bien. Javier, Efesios. Y vamos a notar qué dice sobre esta pregunta. Somos naturalmente buenos en cada uno de los pasajes. Empezando con Efesios 2:1 desde Cancún, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muy bien, gracias Daisy. Entonces vemos ahí que lo que dice San Pablo en Efesios 2:1, que es el estado natural, que es la palabra, una vez más Daisy, por favor, ¿qué es la palabra que usa para nuestro estado natural? Pecadores y muertos. Pecadores y habla también
muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Muy bien, muertos, ¿verdad? Ok, muy bien, gracias. Y vamos con 1 de Corintios 2:14. 1 de Corintios 2:14. ¿Quién lo tiene? Yo, pastor. Narda, por favor. Dice, por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ok, entonces dice algo ahí de nuestra capacidad sin el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué somos incapaces de hacer sin el Espíritu Santo, según el pasaje que usted leyó, Narda? Nada podemos hacer. Nada podemos hacer, no podemos decir, no podemos decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. No somos capaces de hacer eso naturalmente, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo. Bien. Y si hay pregunta o otro comentario, vamos a tener preguntas aquí en la pantalla también. Pero si hay otra pregunta, podemos hablar de un pasaje más profundamente si quieren. Pero seguimos ahora con Romanos 8:7, que es Andrés. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces la palabra ahí sería enemistad, ¿verdad? Enemistad. Entonces, de hecho, y como les dije antes, hay muchos pasajes que podríamos usar. También ayer leímos algo de enemistad. Romanos 5:10 habla de nuestro estado de enemigos de Dios. Entonces, sin el Espíritu Santo, antes del cambio, somos enemigos de Dios. Hay enemistad, ¿verdad? Bien. Ok, seguimos. Hay muchos pasajes, entonces vamos a ver. Vamos a leerlos rápidamente para ver que repite, usando otras imágenes cada uno, pero vemos el tema, ¿verdad? Ok, regresamos a Efesios y a nuestros amigos ahí en Cancún. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien, gracias Javier. Entonces, bueno, hay unas imágenes y unas palabras que nos habla de nuestro estado de andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y también nos llama naturalmente, éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Bien, ok. De México a Paraguay, Andrés, Romanos 6:17, por favor. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Bien, entonces en estos pasajes, como Romanos 6:17 ya habla del cambio, pero el estado natural es estado de esclavitud, ¿verdad? Estado de esclavitud. Bien, siguiendo a 2 de Corintios 4:4. Narda todavía tiene lo de Corintios 4, 2 de Corintios 4:4, por favor. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que Jesucristo como Señor, a nosotros como vosotros, siervos, por amor a Jesús. ¿Es 2 de Corintios 4:4? Déjame ver. No. Es 4:5, perdón. Sí, ok. No, está bien. Entonces, 4:4, por favor. Sí. Dice, en los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien, gracias Narda. Entonces allí tenemos, habla del Dios de este, bueno, creo que digo siglo también, otras traducciones dice el Dios de este mundo, que es Satanás, cegó el entendimiento. Entonces somos por naturaleza ciegos, ¿verdad? Ok, primera de Pedro, vamos a leer 2, 9 y 10, que habla del cambio, pero habla también de nuestro estado natural. Creo que es Emmanuel. Entonces vamos aquí al León. Emmanuel tiene primero de Pedro 2, 9 y 10. Aquí lo tengo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, gracias. Entonces, muchas palabras ahí que habla de nuestro estado, ¿verdad? Habla de que estamos en las tinieblas. También habla de que porque Él nos llamó de las tinieblas. En otro tiempo no éramos pueblo. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Pero ahora ya hay un cambio, pero ese cambio demuestra, es otra, que es nuestra palabra de anoche, Andrés, es otra contraposición, ¿verdad? Contrapone el texto y nuestro estado natural y nos muestra qué tan grande es el cambio de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Que Dios ha hecho llamándonos desde ahí. Bien, ok. Seguimos con Efesios 5, versículo 8 a Cancún de nuevo. ¿Tiene el micrófono apagado ahí en Cancún? Disculpe. Sí, gracias. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, en este pasaje no solo dice que andábamos en las tinieblas, dice que éramos tinieblas, ¿verdad? Entonces, no solamente andando, pero éramos tinieblas mismas. Bien, ok, regresamos a Emmanuel con 1 de Pedro 2, 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy bien, entonces, hablando, y sabemos que 1 de Pedro, y bueno, 1 y 2 de Pedro son cartas generales escritas a todos los creyentes. Entonces, habla a cada uno diciendo que antes es el estado natural del ser humano, de ovejas descarriadas. También lo vemos en Isaías 53, 6, que usa las mismas palabras, ¿verdad? Hablando nosotros como ovejas descarriadas. Entonces tenemos tantas palabras: ciegos, muertos, enemigos, tinieblas. Antes no éramos pueblo de Dios, ovejas descarriadas. Ok, y seguimos con la última, que es 1 de Juan 3:10. A Puerto Rico vamos, por favor, Kevin. Sí, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Muy bien. Gracias, Kevin. Entonces vemos que no solamente, bueno, somos hijos de ira, según lo que leímos antes en Efesios 2:3, también éramos hijos del diablo mismo, según lo que nos leo Kevin. Entonces, con tantas
con tantos ejemplos, usando muchas palabras, estáis diciendo a Dios exactamente lo igual, ¿verdad? Que somos hijos del diablo, hijos de ira, enemigos de Dios, muertos, ciegos, tinieblas y tantas cosas para enfatizar el punto, que es que desde el principio somos perdidos, entonces no somos capaces, tan capaces como cuerpo muerto de hacer algo. Somos tan capaces como un ciego de ver quién es Dios. El camino utiliza la palabra esclavos. No hay libertad de buscar a Dios porque somos esclavos. No tenemos libertad para hacer nada porque somos esclavos del diablo. Entonces, tantas cosas, tantas palabras, repitiendo y enfatizando el mismo punto. ¿Y por qué usa tantas maneras Dios para hacer el mismo punto? Creo que porque es un punto tan importante, ¿verdad? Javier iba a responder. Javier. Sí, yo creo que por a veces nuestro orgullo, pastor. O sea, pensamos que nosotros nacemos bien, que no somos tan malos, que hay otros peores que nosotros y que a veces hacemos cosas malas, pero no son tan malas. Y eso es orgullo. Entonces tenemos que darnos cuenta que constantemente nuestra naturaleza es pecaminosa y que constantemente vamos a estar pecando. Y es solamente por la gracia de Dios y por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz que nosotros somos aceptados al Padre. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, a mí me gusta especialmente como lo dijo Javier en este caso, que por nuestra naturaleza tan orgullosa, no solamente pecaminosa, pero también orgullosa, que quiere decir que, es que soy una persona buena, ¿verdad? Pero Dios enfatiza en tantas maneras, y podríamos leer también Génesis 6:5, Salmo 51:5, casi todo de Romanos 3, que habla de nuestro estado natural, que es perdido, que es 100% perdido, sin poder cambiarlo, ¿verdad? Bien, ok, entonces, algo para considerar. Ok, entonces, es común el pensar, yo soy una persona básicamente buena. Piensen que, es más común el pensar, yo soy una persona básicamente buena, o el pensar, es que soy tan malo, es que soy una persona tan malo que no voy a poder hacer nada. ¿Cuál es más común? ¿Que se consideran buenos, pastor? Sí, que se consideran buenos. Sí, estoy de acuerdo, sí. Y Andrés, ¿qué iba a decir usted? Bien, sí, justamente la tendencia natural de todos los seres humanos es considerarnos mejores que los demás, incluso si culturalmente somos acostumbrados a la falsa humildad, de decir, no soy tan bueno, no soy perfecto, ni por el estilo. El pensamiento siguiente es, pero no soy tan malo como tal o cual persona. Siempre tendemos a justificarnos nosotros mismos. Eso me da trabajo también. Sí, bueno, sí, hay parte, hay la misma tendencia dentro de mi corazón también, ¿verdad? Ok. Quisiera añadir algo. Sí, Kevin. Me da tú sabes, me viene a la mente muchas predicaciones de mi papá. Cuando dicen eso, yo soy una persona buena, porque cuando tú vas a un velorio o a un entierro, sea una persona que pues fue buena o sea una persona que haya cometido delito, sea el criminal más grande, si tú vas a un funeral o vas a un sepelio o algo, siempre dicen, no, él fue bueno, él fue bueno, él fue bueno. Nunca yo he ido a un funeral o un sepelio donde digan, no, eso fue una persona mala.
No, siempre dice, no, eso fue una persona buena. Y siempre me acuerdo de eso de mi papá diciendo eso. No, no, siempre que uno va para un funeral, siempre es una persona buena. Y lo que trato de decir es que las buenas obras no nos salvan tampoco. Y ser una buena persona tampoco nos salva. La palabra de Dios es la única que nos salva. Sí, sí, gracias, Kevin. Entonces lo hemos visto y en Puerto Rico, comentarios de México, también de Paraguay, y tras todas las naciones, creo, es la tendencia, por lo menos, es decir, no soy tan malo como tal persona, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, muchas personas tienen con este modo de pensar. Es que yo soy una persona básicamente buena. Sí hago unas cositas, pero básicamente soy buena. Pero lo hemos visto y nosotros sabemos el problema con esta manera de pensar, ¿verdad? Pero estamos aquí en esta clase especialmente pensando en las personas con quienes vamos a hablar. Entonces pensando en los pasajes que leímos, ¿cuál imagen del pecado, el pecado natural, sería útil cuando hables con esa persona que dice, yo soy una persona básicamente buena? ¿Qué piensan? Ya hemos visto las imágenes en ser ciego, de muerto, de ser enemigo de Dios, de ser hijo de ira, todo esto. ¿Qué sería la imagen? Y va a ser opinión, ¿verdad? Porque cada persona puede decir que para mí sería eso y para otro. Pero ¿qué piensan ustedes? Por lo menos cuando dice que somos linaje escogido por Dios. Uh-huh. Sí, entonces, especialmente en comparación de nuestro estado natural, ¿verdad? Y a mí me encantan también lo que dijo usted, Kevin, lo primero de Pedro, hablando a los que sientan que han visto su estado natural, después de que han visto, dice que no, que siente que es que no soy nada, rechazado por Dios y por hombres. Y podemos decir que es que somos escogidos por Dios. Gracias, Kevin. Andrés, ¿qué iba a decir? Bien, la imagen más adecuada, así, por lo menos en mi experiencia, siempre es la de la desobediencia. Especialmente en nuestro contexto latinoamericano, donde la religión por obras es casi natural entre nosotros. El confrontar a las personas con la ley de Dios, con su propia conciencia, es a veces un camino un poco largo, un poco arduo, pero es la forma realmente más efectiva. De hecho, la palabra de Dios manda a hacer eso, ¿no? Confrontarnos con la ley. Pero es la única forma efectiva de demostrar esa depravación natural, esa enemistad con Dios, esa desobediencia, esa desviación, ¿no? Sin la ley, sin el auxilio de la ley, solo diciendo, sos un muerto, o sos depravado, o sos enemigo, las personas intelectualmente inclusive hasta pueden aceptarlo, pero no cambia nada en su relación con Dios ni consigo mismo. En cambio, confrontados con la ley, Dios es tu único Dios, realmente solo adoras a Dios, realmente obedeces a Dios y su palabra, honras a tus padres y a tu madre, nunca mentiste, nunca robaste, nunca adulteraste. Esa confrontación con la conciencia de la ley, o sea, lo que leíamos en Romanos 8:17, ¿no? Lleva al quebrantamiento o al endurecimiento total. Pero dado que en nuestro contexto es tan común esa tendencia a creer que nuestras obras, lo primero que se dice normalmente es, sí, podemos ser malos, pero yo nunca maté, nunca violé, nunca robé. Ese trío siempre es el mismo. No, es muy difícil quebrar esa confianza en la propia obra. Por lo tanto, la ley de Dios debe
especialmente en el contexto latinoamericano, es casi una predicación exclusiva hasta poder llegar al Evangelio, ¿no? Sí, bien. Entonces hay que predicar la ley como si no fuera un evangelio, ¿verdad? Hasta que vean su necesidad que es tan grande. Muy bien. Gracias, Andrés. Javier. Gracias. Pues yo diría algo fuerte, pero así es la realidad. Somos esclavos, por ejemplo, de nuestros deseos de la carne, ¿no? Y que por lo mismo estamos constantemente pecando, que por lo mismo estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y que somos partícipes de las tinieblas y descarriados de los caminos de Dios. Sí, así es, Javier. Y sí, entonces usamos, y de vez en cuando, como usted estaba hablando, pienso que a veces tenemos que usar más de una sola imagen para, como dice a Andrés también, para poder ser chocante la ley de Dios, ¿verdad? Sí, muy bien. Pastor, Sí, Narda. hoy tenía yo que ir a predicar el Evangelio, pero ya no fuimos porque está lloviendo muy fuerte. Pero nosotros vamos y hacemos eso, como están diciendo los hermanos. Nosotros llegamos y les decimos que si se consideran una persona buena, y todos dicen, pues sí, soy bueno, otros dicen, más o menos, pero nosotros nos vamos a los 10 mandamientos. Entonces les empezamos a hablar de, pues que nos digan 3 mandamientos, y entonces uno de ellos pues dice, no, pues de robar, matar o desear la mujer de tu prójimo. Y entonces cuando nosotros les empezamos a hablar de la ley de Dios, entonces cambia su manera de mirarnos, su rostro, porque es cuando el Espíritu Santo habla a sus vidas y es cuando nosotros le predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo, de que por el Señor Jesucristo nosotros somos redimidos. Y es cuando les predicamos que Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Y es la que compartimos. O sea, primero nos vamos a la ley para poder llegar al Evangelio. Así es, Narda, así es. Y así es el martillo de la ley que usamos para empezar siempre, para mostrar que hay un gran problema y podemos usar todos los mandamientos y hablar de la desobediencia y usar todas estas imágenes hablando y llegando al punto que dice que somos, como dice en Efesios 2:3, somos hijos de ira por causa de nuestros pecados, somos hijos de ira. Porque hay unos que piensan que Dios es como un abuelito que no sabe nada, que siempre se va a olvidar. Yo soy una persona básicamente buena y Dios es amor y Dios es todo. Pero tenemos que mostrar que Dios también es justo, ¿verdad? Javier, ¿qué iba a decir? Gracias, Andrew. Sí, hablando un poquito en el comentario de la hermana, a veces ahora se ha dado mucho este evangelio manoseado, disminuido, donde nada más se habla del amor de Dios, ¿verdad? No importa lo que hayas hecho, o sea, pero Dios te ama, porque la gente lo que quiere es escuchar palabras bonitas. Y realmente el inicio del evangelio es confrontarnos en nuestra situación, nuestra posición ante la ley de Dios, ante Dios mismo. Es decir, y para querer ganar a la gente, pues preferimos hablarle bonito y dejamos la parte fuerte, la parte confrontadora, donde ellos tienen que arrepentirse de ello. Y desafortunadamente se ha desvirtuado mucho ese mensaje. Uh-huh. Sí. Sí, gracias, Javier. Entonces, aún entre los... y el fin de este camino es ese famoso evangelio, entre comillas, de la prosperidad. Entonces, habla solamente de cosas de este mundo, no habla de la ley de Dios, no habla de todas estas chocantes imágenes de que hemos hablado. Bien. Pastor, ¿puedo hablar? Sí, Narda, por favor. Mire, yo antes fui a una iglesia que era de prosperidad,
pero gracias al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, yo salí de ese lugar. Y para poder llegar a donde estoy, yo oré al Señor para que Él me pudiera guiar a donde tengo que estar. Y ahora donde estoy es a donde estamos, como dice el hermano, o sea, primero confrontamos a la persona, porque, o sea, no nada más es de decir que va a ser salvo porque haga cosas buenas, porque las obras son muertas, sino que nosotros les decimos que pues tienen que arrepentirse, ¿no? Pedir perdón a Dios y pues volverse, ¿no? Regresarse del camino donde van. Y eso es lo que nosotros ahora les decimos, ¿no? De que pues si nosotros no nos arrepentimos y no buscamos de la verdad y no buscamos al Señor Jesucristo y creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, no seremos salvos. Y nosotros tenemos que luchar hasta el final, perseverar hasta el final para que podamos llegar a ver la gloria de Dios. Y de verdad que le doy gracias a Dios porque estoy en un lugar donde el Señor Jesucristo me envió a mí y a mi familia. Muy bien, sí, gracias por compartir, Narda. Y creo que esto nos lleva y hablando, ya hemos visto el cambio, ¿verdad? Entonces ahora vamos a leerlos de que habla del cambio de lo que es la deprivación total del ser humano para ser hijo de Dios. Entonces ahora vamos a hablar de ese cambio y cómo se hace y qué es. Entonces vamos a leer los pasajes sobre conversión, del cambio, sobre la conversión. Entonces, ahora estamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si nos puede ayudar Larry con 1 Corintios 12, 3. Emanuel con Romanos 10, 14 a 17. Narda con 2 Corintios 4, 6. Javier con 2 Timoteo 3, 14 a 17. Y Andrés con Tito 3, 3 a 5. Y otra vez cortamos a una persona. Perdón, Kevin. No tenemos uno para usted, pero para la próxima. Entonces, vamos a comenzar con Larry. Entonces, ya estamos hablando de la conversión. Y si vieron el video, habla también de la conversión. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Entonces, Larry, por favor. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Muy bien, gracias. Entonces estamos hablando ahí del cambio y no solo es posible por el Espíritu Santo, ¿verdad? Solo es posible por el Espíritu Santo. Y en Romanos 10, 14 a 17 vamos a ver la herramienta, la espada del Espíritu Santo. Emanuel, Romanos 10, 14 a 17, por favor. Sí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, conectando los dos pasajes, que nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo, y especialmente el último versículo que leo a Emanuel, que en que nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, conectando los dos, vemos que lo que es la herramienta del Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Usando el mensaje. Bien, 2 Corintios 4, 6, creo que es Narda, ¿verdad? 2 Corintios 4, 6, por favor, Narda. Sí, pastor. En los cuales
El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y sería 4:6, perdón, nada, 4:6. 4:6. Pero Dios, que mandó de las tinieblas represente de la luz, en el que resplandeció nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la luz de Jesucristo. Entonces, gracias, Narda usa una palabra iluminación ahí, ¿verdad? Antes leímos en Efesios en lo que éramos tinieblas, y en primera de Pedro 2:9 dice que andábamos, estábamos en las tinieblas. Aquí dice que lo que necesitamos era iluminación, es la obra de Dios también. Bien, seguimos con 2 de Timoteo 3:14-17. Creo que es Javier o Daisy. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchísimas gracias, Daisy. Entonces ahí vemos otra vez. A mí me encanta este libro 2 de Timoteo. Las instrucciones finales de San Pablo, no mucho tiempo antes de su muerte, escribiendo a su querido hijo en la fe, Timoteo, dándole las instrucciones importantes al fin de su vida, y ahí habla de la importancia de las escrituras y hablando de la conversión. Dice, hablando de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿de dónde viene el poder? Entonces, somos los mensajeros, pensando en el tema de la clase, que es compartir el Evangelio. Somos los mensajeros, pero ¿qué es lo que habíamos visto antes en las cartas de Pablo? Que Timoteo había recibido la palabra de su mamá y su abuela, pero el poder para convertir vino de las escrituras que pueden hacer que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bien. Y vamos a otra carta pastoral de Pablo. Vamos a Tito 3:3-5. Vamos a comenzar con lo que es el estado natural en 3, versículo 3, y en 4 y 5 vamos a ver el cambio. Andrés, por favor. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Muy bien, gracias, Andrés. Entonces aquí vemos, a mí me encantan estos versículos, 3:3-5, porque habla del gran cambio. Entonces, en una parte corta de la Biblia, vemos en palabras muy claras nuestro estado natural: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, viviendo en malicia, envidia, en tantas palabras es que explicando y enfatizando el punto, porque el ser humano es orgulloso y pecaminoso. Tenemos que usar el martillo de la ley de Dios,
mostrándonos exactamente cómo somos naturalmente, ¿verdad? Pero hay un cambio, para empezar el versículo 4, ¿verdad? Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Y su amor por nos salvó, y otra vez enfatiza el punto ahora en lo positivo, no por obras de justicia, no por obras de justicia por nosotros, que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, ¿verdad? Y habla de otra herramienta del Espíritu Santo aquí, el lavamiento de la regeneración, el lavamiento hablando del bautismo, el lavamiento por agua. No hay otro lavamiento de que habla la Biblia, el lavamiento de agua, ¿verdad? En el bautismo, y es herramienta del Espíritu Santo por la renovación en el Espíritu Santo que obra en nosotros para hacer el cambio. Ok. ¿Otros comentarios sobre los pasajes que hemos leído aquí? Pastor, este último pasaje creo que es importante tal vez puntualizar algo. En estos nuevos movimientos, ¿verdad? Se hace mucho hincapié, sí, en la salvación, en la fe, también llamado así, evangelio de la fe, de la prosperidad o de la fe. Hacen mucho hincapié en la fe por obras o las obras por fe, porque si no haces obras por fe, la fe es muerta. Entonces hace mucho hincapié en esto de la fe, pero no hablan mucho de la justificación, un tema que estamos ahorita precisamente viendo. O sea, hacen muchas veces a un lado la justicia y la ley de Dios, ¿no? Y entonces pensamos que nada más por creer en nuestro Señor Jesucristo tal cual ya, y se nos olvida la parte de la justicia, que dice justificación por gracia. Es decir, Él nos justifica también por su sola gracia. No es por algo que nosotros hagamos, no es o merezcamos o simplemente creamos, sino es por su sola gracia que Él también nos hace justos mediante las obras o la obra perfecta de Jesucristo. ¿Es correcto, pastor? Sí, estoy completamente de acuerdo. Y lo vemos aquí, entonces voy a regresar. Estaba pensando inmediatamente en Efesios 2, 8 a 10, perdón. Pero aquí también vemos que la renovación del Espíritu Santo en nosotros, entonces vemos que vamos a ver los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces su primera obra dentro de nosotros es la fe, y después, pero vamos a ver frutos del Espíritu Santo también que se llaman frutos de fe. A mí me encanta también para esta cuestión Efesios 2, 8 a 10, y lo utilizo probablemente demasiado, pero es tan claro en el camino de salvación en 2, 8 y 9, cuando habla de que repite que no es por obras, no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero sí habla de obras, ¿verdad? Versículo 10 sí habla de obras, pero son resultados. Usamos la palabra ayer, agradecimiento, ¿verdad? Son resultados, fruto, vienen después. Entonces, cuando hay mezcla de eso, cuando uno empieza a decir que bueno, es que, pero de hecho recibí unos de ustedes, creo que Javier, yo estoy seguro que Javier, y creo que Nada también recibe la reflexión diaria que envío, que viene de Academia Cristo, de verdad. Y lo de hoy habla de la salvación, y les voy a leer, no voy a mencionar el nombre, a ver si ustedes conocen, pero recibí un mensaje de alguien que lo recibió, y es alguien que no asistió a la clase que tenemos, pero quería la reflexión, y ella me escribió un mensaje. No entendí, pastor, la reflexión. Si yo obedezco las leyes de Dios, no debo estar segura de ganar la vida eterna. Y más adelante, yo sé que Jesús pagó por nosotros para ser salvos, pero si yo tengo fe de que soy salva por la sangre que derramó Cristo en la cruz, aunque haga cosas malas, ¿puedo llegar al cielo? Pregunta. No. Pero
Y es mezcla de las dos cosas. Entonces, las obras nuestras de ninguna manera nos salvan. Es 100% obra de Dios. Entonces, es tan importante este punto. Y por eso es tan importante recordar este punto de la depravación total, que somos completamente incapaces de salvar a nosotros mismos. Dios hizo todo, todo, todo. Entonces podemos repetir todos estos pasajes que hablan de la conversión, que es 100% obra de Dios, y las obras son fruto de fe. Entonces Santiago dice que sin las obras es muerta la fe. Y es cierto, si no hay ninguna obra, hay problema con el árbol, ¿verdad? Entonces, pero al fin de cuentas, el árbol no es vivo porque tiene manzanas. Las manzanas son señal que es saludable el árbol, y no es al revés. Entonces, queremos, y entonces creo que estoy ya hablando demasiado, pero creo es el punto, ¿verdad? Que las obras son resultado, no causa de la salvación. Entonces tenemos que siempre recordar eso, porque tenemos esta parte de nosotros que piensa que, pero tengo que hacer algo. Bueno, sí, hay algo que vamos a querer hacer, pero no es para ganar lo que ya fue ganado por Jesucristo. Bien, Javier, creo que estamos en lo mismo, ¿verdad? Pastor, Sí. también quiero decir que, o sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, bien dicho, Narda, gracias. Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin fe, entonces las obras son resultado. Entonces, la fe viene primero y después, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe viene primero, ¿verdad? Gracias, Narda. ¿Algo más? ¿Todo bien, Javier? Sí, pastor, todo bien. Ok, muy bien. Ok, entonces ahora estoy hablando demasiado. Entonces vamos a considerar una pregunta. Entonces, en sus propias palabras, basadas en lo que leímos, ¿cómo nos convierte Dios en creyentes e hijos suyos? Por medio del bautismo. Por medio del bautismo, ya vimos el poder de bautismo en Tito 3:5. Si es parte, es una herramienta, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Sí, Kevin, gracias. ¿Y qué más? Por medio de su palabra. O sea, inclusive el bautismo es porque está instituido en su palabra. Exactamente. Entonces, el bautismo es instituido en su palabra, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Dios, otra manera de conectarnos a Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, pero lo importante es siempre recordar 100% la obra de Dios. Javier. Bueno, yo quiero decir que Dios a la pregunta, quiero decir que es cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, mediador entre Dios y nosotros. Sí, entonces damos toda la gloria a Dios, ¿verdad? Bien, gracias Daisy. Entonces es Jesucristo, es Dios de principio al fin. Entonces, pensando en lo que ya hemos estudiado aquí, explique cómo informa su estrategia de evangelizar. Explique cómo informa. Entonces, pensando en este punto, especialmente en la conversión, ¿cómo informa su estrategia de evangelizar? La parte es cuando aceptas a Jesucristo en tu vida, el Espíritu Santo, sabe que
tú no aceptas a Jesucristo si no es por medio del Espíritu Santo, tienes que explicarle a las personas a quien le estés hablando que si no tiene el Espíritu Santo, que si no acepta el Espíritu Santo en él, pues Jesucristo no lo va a hacer, no va a ser, o sea, tú me entiendes, no lo va a aceptar. Y cómo, y Kevin, y cómo obra entonces, pensando en el pasaje, nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poder, cuando estamos evangelizando o compartiendo la palabra, cómo vamos a poder ver el cambio? ¿Qué es la herramienta que usa el Espíritu Santo para convertir? El oír y la palabra de Dios. Exactamente. Entonces es cuando estamos evangelizando, vamos a confiar en el poder de Dios a través del mensaje, ¿verdad? Andrés, ¿qué iba a decir? Bien. Bueno, una de las cosas es lo que dijo Kevin, ¿no? No apartarse de la palabra. El Espíritu Santo no obra fuera de la palabra predicada. No es aunque es Dios y puede obrar como quiera, es su voluntad habernos dado la palabra como medio de la gracia. Entonces, fuera de la palabra no hay obra del Espíritu Santo. Hay gente que dice que se convierte porque tuvo visiones o porque aceptó cierto mensaje religioso. Y sin la acción de la palabra de Dios, sabemos que eso es falso, porque la propia palabra lo dice así. Pero aquí, como estrategia, ¿no? El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 1-4 dice que el evangelio, o sea, el mensaje salvador, es muy reducido, muy, muy sencillo. Dice que Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, nada fuera de las Escrituras. Y el mensaje es que Cristo, primero, murió por nuestros pecados. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es confrontar a las personas y nosotros mismos también con el pecado que tenemos. Sin reconocimiento de pecado no necesitamos un Salvador. Como alguna vez le escribió Lutero a un amigo de él, Jesucristo es un Salvador verdadero para los que pecan de verdad. El resto no necesita un Salvador. Y entonces, primero confrontarlos con el pecado y luego, sí, ofrecer el ofrecimiento que Cristo da libremente, sin ningún mérito nuestro. Cristo murió por nuestros pecados, no debemos morir nosotros por ellos. Él fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra justificación, como dice Romanos 4:25. Él hizo todo, Él nos da todo, Él quiere darnos todo libremente y no tenemos por qué ocultarlo. Pero sin esa confrontación primera con el pecado, no hay ningún pecado del cual salvar. Si no reconocemos nuestro pecado, tampoco necesitamos un Salvador. Por lo tanto, siempre debemos seguir este camino que la propia palabra de Dios da. La ley expone el pecado expone la muerte, y cuando nos sabemos muertos, solamente un Salvador puede sacarnos de allí, y ese es Cristo. Muy bien, sí, gracias Andrés. Y vemos también es la misma estrategia en Pablo en Corinto, ¿verdad? Entonces vemos que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Mensaje muy sencillo. Empezamos mostrando la necesidad de un Salvador, empezando con el problema. Muy bien, gracias Andrés. Otro comentario. Algo más. Ok, muy bien. Entonces creo que lo hemos visto, ¿verdad? Qué importante es empezar con un mensaje que muestra, que expone el problema, el pecado, la deprivación. ¿Qué es mi palabra? Deprivación, ¿verdad, Andrés? Deprivación Depravación. total. Sí, ok, muy bien. La deprivación total del ser humano, empezando ahí, y eso aplica a cada uno, y después que han visto que no han esperanza en el ser humano, en el corazón humano, mostramos la solución que es Cristo crucificado. Bien.
¿Otro comentario? ¿Algo más? Ok, entonces ahora vamos a consolidar, vamos a terminar pensando en la aplicación a nosotros mismos también, no solo hablando de, que estamos rodeados por tantas personas malas, vamos a hablar, a terminar aplicándolo a nosotros mismos también. Entonces, empezando por consolidar, ¿de qué se trata esta lección? Palabras sencillas. Del instrumento que usa Dios para operar la conversión, ¿no? Muy bien, sí, a mí me parece bien. El instrumento que usa Dios para la conversión. Muy bien. La segunda pregunta. ¿Cuál pecado me enseña a confesar? ¿O cuál pecado me enseña a confesar lo que estudiamos hoy? Pastor, Sí, por favor. pienso que un pecado principal aquí sería cuando una persona escucha el Evangelio y se resiste a creer en él. Sí, entonces vemos que es nuestra tendencia natural. Nosotros también, ¿verdad? Entonces es milagro de Dios que somos quienes somos, pero ya originalmente vemos nuestra resistencia natural. Bien, algo más. Es el Como pecado hablaba, de que yo soy de alguna manera capaz de hacer algo, ¿verdad? Sin reconocer mi completa depravidad, lo que incluye obviamente la completa incapacidad mía de hacer algo al respecto, ¿verdad? Que dependo totalmente del amor de Dios inmerecido. Sí, gracias, Pastor Larry. Es tan fácil pensar eso, ¿verdad? El pequeño fariseo dentro de cada corazón humano que piensa que es que soy alguien un poco bueno, puedo cooperar. Es que Jesús hizo mucho, pero yo soy capaz de hacer algo también. Entonces es también pecado pensar que yo soy capaz de salvarme a mí mismo cuando la Biblia enfatiza el punto que no. Gracias. Algo más. cuando Andrés. pensamos, Sí, Kevin. cuando pensamos que somos buenos por el orgullo pecaminoso. Sí, ese orgullo pecaminoso. Que, es que soy una persona buena. Muy bien. Muy bien, ok. Pero tenemos un orgullo verdadero en Cristo, ¿verdad? Entonces la pregunta después, ¿dónde veo el amor de Dios en lo que estudiamos? Andrés. En los medios que Él nos ha dado para rescatarnos, su palabra, el bautismo, bien, ¿no? Para los miembros de la iglesia, la cena del Señor, ¿no? En todo ello Dios nos ofrece su gracia y el perdón gratuito de los pecados. Entonces en su palabra nos lleva a todo eso y a la práctica de su palabra, ¿no? Muy bien, gracias Andrés. Entonces Dios quien nos busca y nos conecta a su gracia en Cristo Jesús. Muy bien, gracias Andrés. ¿Los de Cancún iban a decir algo? No, es lo mismo, me gana Andrés. Ok. Sí, es por medio de la gracia, es por medio de la gracia, de su sola gracia, es que merecidos, pero es su sola gracia y su amor por nosotros, que nos da todo eso, la palabra, a su Hijo Jesucristo, todo es por la gracia de Dios. Muy Bien bien. dicho por Andrés. Bien, muy bien. Ok, ¿algo más? Ok, consolidar. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en la lección de hoy? ¿Cuáles acciones vamos a tomar? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña a pedir? Perdón. ¿Andrés iba a decir algo? Sí, como dice Primera de Pedro 2:9, ¿no? Él nos llamó
de las tinieblas para hacernos un reino de sacerdotes, pero nos llamó de las tinieblas para que nosotros también proclamásemos la luz de Cristo a los demás. Entonces, Dios nos da para producir frutos, no por agradecimiento ni nada, sino porque es la naturaleza, como bien decía el profesor, de un árbol sano, producir frutos. Los frutos no producen el árbol produce frutos. Muy bien. Sí. Gracias. Así es, Andrés. Gracias. ¿Y Narda también iba a comentar? Tal vez no. ¿Otro comentario sobre lo que nos enseña aquí a pedir y hacer? Pastor. Sí, Javier. Sí, yo creo que algo que podemos pedirle es un corazón sensible a las necesidades, es decir, a que podamos salir y fortaleza para que podamos salir y tocar todas esas personas que están veladas, que están ocultas, que están engañadas por el enemigo y que no conocen del Evangelio, que no conocen su situación, que están engañadas y que nosotros somos ese instrumento que Dios ha escogido para llevar ese mensaje de salvación a todo aquel que está ahorita perdido en sus pecados. Muy bien, sí, así es. Entonces, este deseo que es, sí, que puede ser bueno, muy extraño a nuestra naturaleza pecaminosa, pero también algo, un deseo importante que somos los instrumentos llamados de las tinieblas para proclamar, ¿verdad? Muy bien. Como dice, somos linaje escogido por Dios. Sí, linaje escogido, real sacerdocio para proclamar, para anunciar las maravillas de quien nos llamó de las tinieblas. Así es. Muy bien. Ok, entonces, pensando en el mensaje de hoy, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Con toda aquella persona que como dijo el compañero Javier, fue engañado con una falsa doctrina. Sí, así es, Kevin, ¿verdad? Entonces, hay unos que aún andan en tinieblas pensando que que pueden ser llamados, se Que llaman son personas cristianos. buenas. Sí, o piensan que son personas buenas, pero no entienden que es 100% lo que Dios hace, que no somos capaces de nada, entonces tenemos que llamar a ellos a Dios por el poder del mensaje, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más? Pastor, Sí, nada. que pues yo entendí desde la primera vez que a mí me dijeron que si podíamos ir a llevar el Evangelio, es como si Dios me hubiera dado ese aliento o ese deseo de salvar a aquellas almas, tener la compasión de aquellas almas, de que ellos no se pierdan tampoco, que puedan conocer de la verdad. Para mí eso fue muy, muy importante en mi vida porque dije, ahora ya sé para qué vine aquí a la tierra, para venir a salvar a los que necesitan de Dios. Sí, muy bien. Entonces, y somos Dios nos utiliza a nosotros como los que van a llevar el mensaje a otros. Somos las jarras de barro de que habla San Pablo, pero las personas que pueden llevar el tesoro a otros. Muy bien. Bien, entonces, ¿algo más? ¿Otros comentarios? Entonces, eso nos lleva a la conclusión de la lección de hoy. La próxima clase no sería hasta el miércoles de la semana que entra, el 7 de noviembre, a la misma hora. Vamos a estar aquí. Y usted iba a comentar también, si alguien tiene el deseo de venir al grupo B, no están como, ya pueden cambiar si quiere, si
les convenga un día venir a la otra clase de grupo B, está bien. Siempre tienen la bienvenida venir al grupo que le convenga. Yo sé que empieza el otro grupo al medianoche ahí en Paraguay, pero si gustan, tienen el derecho de venir a la clase que le convenga. Pero vamos a empezar el grupo A a la misma hora el miércoles de la semana que viene. Les voy a poner los pasajes para la lección que viene para que puedan leer los antes de la clase y el video de la lección 3 en el grupo para prepararse para la clase. Y también voy a poner en el grupo también preguntas para considerar y para conversar, para seguir hablando del tema en el grupo, porque ya tenemos 5 días sin clase, entonces voy a poner cosas para que sigamos hablando de nuestro tema en el grupo. Y les animo a participar. ¿Algo más sobre la clase de hoy? Si no, vamos a concluir entonces con la bendición que viene de número 6, la bendición que Dios le dio a Aarón para bendecir, para anunciar el favor de Dios. Vamos a usar para concluir nuestra clase también hoy. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, fue un gusto. Muy buenas noches a todos. Hasta la próxima clase. Hasta luego.